Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos cómo podemos proteger un documento de Excel con contraseña. Supongamos que tenemos un documento que tiene bastante información valiosa para nosotros y no queremos que cualquier persona esté modificando este Excel. Pues Excel nos da la posibilidad de protegerlo con contraseña y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que abrimos nuestra hoja de Excel y si te fijas aquí tenemos las pestañas que siempre hemos tenido y las cintas de opciones. Nos tenemos que ir directamente a la pestaña de revisar, ¿vale? Una vez que estás en la pestaña de revisar, esta cinta de opciones te muestra varios resultados, pero nos tenemos que ir directamente a la opción de proteger, ¿vale? Si te fijas aquí, estamos en la categoría de proteger, comentarios, idiomas, etcétera, ¿vale? Nos vamos a ir a la categoría de proteger. Te dan dos o tres opciones, ¿vale? En este caso te hablan de los rangos, te habla de proteger el libro y de proteger la hoja. Por lo tanto, si nosotros queremos la diferencia entre una y otra es el libro, es decir, cuando nosotros vamos a proteger el libro, nos referimos a un libro que tenga diferentes hojas. Cuando nosotros asignamos una contraseña a un libro entero, para abrir este libro solamente necesitas poner una contraseña, si no, no te va a dejar modificar ninguna hoja. Ahora, si lo que quieres es proteger una hoja en específico, tú te posicionas encima de la hoja que quieres proteger. Por ejemplo, yo en mi caso voy a proteger esta y lo que haces es proteger hoja, ¿vale? Las demás hojas serían modificables. Entonces, vamos a proteger el libro entero y si te fijas aquí, cuando hacemos un clic, lo que nos está pidiendo Excel es que le pongamos una contraseña. En este caso es opcional, pero nosotros le vamos a establecer una contraseña, por ejemplo, del 1 al 8 para este ejemplo, ¿vale? Y vamos a protegerlo sobre, contra escritura, es decir, que ninguna persona o alguna persona que no se sepa esta contraseña no va a poder modificar nada en esta hoja de Excel. Ojo, que sí puede eliminar el archivo, lo único que no puede hacer es modificar nada dentro de la hoja de Excel, ¿vale? Vamos a volver a poner la contraseña y le vamos a dar a aceptar. Una vez que nosotros hayamos puesto ya la contraseña, cuando vamos a querer abrir este libro, nos pedirá la contraseña y si no la tenemos, lógicamente no vamos a poder funcionar o trabajar con esta hoja de Excel, ¿vale? Pues nada, así de sencillo es proteger un libro en Excel, un documento en Excel o una hoja de Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.